Tocar varios de estos temas. Damián, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes, un placer como siempre. Lo mismo digo, ¿considerás posible finalmente en que se llegue a un acuerdo? Hace un ratito hablábamos con Enrique Sebach y él me decía que es una cuestión casi de praxis, ¿no? Es decir, las dos partes se necesitan, las dos partes están interesadas en llegar a un acuerdo. Ahora habrá que ver en qué términos. Efectivamente, el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional es Argentina. Políticamente no le conviene a Sergio Massa, políticamente no le conviene también al Fondo Monetario Internacional en relación a la circunstancia que atravesó Argentina respecto de la sequía. La verdad que había bastantes puntas. ¿Por qué? Porque Argentina tenía una proyección de recorte del déficit fiscal al 1,9% del PBI y el FMI lo quería exigir al 1,5%. Bueno, esa era una de las puntas. La otra punta es, efectivamente, Argentina no pudo cumplir debido a la sequía profunda por la cual atravesó las reservas internacionales que deberían llegar a fin de año a 12 mil millones de dólares acumulados. Bueno, en este momento tenemos 6.600 millones de dólares neto negativo. Es decir, ¿qué es neto negativo? Vos lo contabilizás en la reserva, pero se van a ir porque efectivamente las obligaciones que tiene Argentina respecto de ese nivel de reserva van a hacer que efectivamente esas reservas salgan de la cerca del Banco Central de la República Argentina. Y el acuerdo, esto reitero, es sin información, trascendidos, que implicaría un desembolso de 8.500 millones de dólares. Eso es lo que hoy se estaría negociando o se estaría yendo a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahora, ¿imaginás al Fondo Monetario Internacional en este marco dándole 8.500 millones de dólares al gobierno? Sí, sería, no, no podría intervenir en el mercado el gobierno, o sea, no se los va a dar, digamos, en forma libre con libertad de uso. Recordarás que en la anterior gestión, para este momento, 2019, Argentina atravesó una situación muy crítica respecto de eso y su intervención con los dólares del fondo en el mercado financiero. Bueno, no podría intervenir, o sea, le daría los desembolsos para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, que de concretarse esos desembolsos estaríamos en 33.200 millones de dólares, pero no podría hacer uso de esas reservas para intervenir en el mercado. Recordemos que hasta ahora las intervenciones en el mercado, sobre todo de bonos, se está haciendo a través de los yuanes, ¿no? Que sí tienen disponibilidad para poder intervenir en el mercado y obviamente esos dólares no es que nos los han, esos yuanes no es que nos los han regalado, sino que es una tasa que hasta ahora se desconoce cuál es la tasa que estamos pagando, ¿no? Pero no es el origen del préstamo de yuanes para el que había sido pensado. En una parte era para traer bienes de capital implementando monedas de los dos países para prescindir del dólar. Posteriormente se las contabilizó como reservas del Banco Central. Ahora se ha utilizado para hacer distintos pagos. ¿Vos crees que China está conforme con eso? Yo creo que China no te va a regalar nada, Pepe. Yo creo que del otro lado, efectivamente, debe haber un acuerdo entre partes que, efectivamente, si vos vas a ser libre de disponibilidad de los yuanes, pero no para importar los bienes y servicios que yo te ofrezco como país, efectivamente te voy a cobrar una tasa y seguramente la tasa puede ser elevada, salvo que vos me des negocios, que también fue lo que se realizó en la negociación bilateral en China respecto de energía, respecto de minería y respecto de acuerdo pesquero en el sur del país o puerto en el sur del país. O sea que no hay nada gratis. Lo lamentable de eso es que se desconocen los detalles de este acuerdo. Son todas elucubraciones que podemos hacer cuál es la letra chica de ese acuerdo. Pero efectivamente sí tenemos que decir que hay datos fácticos. El primero es que la propia cartera de Economía le pagó al Fondo Monetario Internacional con derechos especiales de giro, pero también con yuanes. O sea, los convirtió a intervenciones en el mercado, se hacen, o sea, fácticamente esas reservas que tiene el Banco Central las está utilizando. Consisten en una moneda de un país que forma parte del Fondo Monetario Internacional. Así que no sería raro que eventualmente pudiera utilizarse una moneda de ese tipo porque es parte de un país que es miembro del Fondo Monetario Internacional. Mencionaste varios puntos interesantes, pero uno de ellos incluía la posibilidad de lo que te va a pedir China de un puerto en el sur del país. Cuidado con eso que nos puede poner en un lío geopolítico importante. Un puerto en el sur del país, y los chinos tienen tendencia a exigir ese tipo de demandas cada vez que tienen un acuerdo con un país, sucedió incluso con Grecia, te da acceso nada menos que a la Antártida. Y ahí estás en un problema global con Estados Unidos, ¿eh?
Sin ninguna duda. De hecho, el problema global con Estados Unidos ya lo tuviste. ¿Por qué? Porque cuando cerraste con China, y recordemos que si bien China forma parte del Fondo Monetario Internacional, el socio mayoritario termina siendo el propio Estados Unidos. Pero cuando fuiste a cerrar un acuerdo comercial con China, ¿qué es lo que generaste? Bueno, que ahora sea China efectivamente quien te ofrezca muchos más bienes hacia nuestro país y Argentina le abra el mercado del maíz, o sea, que nosotros exportemos maíz hacia China, que era un mercado que también tenía los Estados Unidos, o sea, que también le estamos sacando ese negocio, ese doble relación comercial que había entre China, Estados Unidos y Argentina interviniendo en ese mercado, siendo un sustituto, no en parte. La verdad que estas relaciones geopolíticas se hacen en un contexto donde vos debés, y cuando vos debés, además de pagar, tenés que ceder, es parte de una negociación. Eso es lo que está sucediendo. En términos fiscales, que es quizás lo que más le interesa a la gente de esta negociación, Argentina efectivamente redujo el gasto. Hay un informe del LSG muy interesante que muestra que redujo casi 10 puntos el gasto público, pero a pesar de eso, Pepe, no logró revertir el efecto en la recaudación. La recaudación real sigue cayendo y si bien digamos, el ajuste del déficit fiscal estaría en el 1,1% del producto el que se está proyectando, todavía no cierran las cuentas en las arcas del Tesoro Nacional, ¿no? O sea, todavía tiene que ser financiado por el Banco Central de la República Argentina con mayor nivel de colocación de deuda o directamente con emisión monetaria, ¿no? Damián, mi última pregunta está referida al tipo de cambio. En estos momentos está en 521 pesos por dólar, el blue, el oficial está en 278,50. Ha crecido exponencialmente el valor de la divisa en los últimos días. ¿Crees que es por la incertidumbre de no tener un acuerdo todavía con el Fondo Monetario o es la presión de la inflación que el dólar como un valor más sube al ritmo de la inflación? Mira, hasta la semana pasada o la anterior semana, efectivamente tenías una tasa real positiva frente a la inflación. El problema es que se le suma el ruido efectivamente electoral. Ese ruido electoral hace que los argentinos no tengan como reserva de valor al peso argentino, a pesar que tenga una tasa de interés real positiva frente a un plazo fijo, sino que vayan a acudir a la reserva, a la divisa norteamericana. ¿Por qué acuden a la divisa norteamericana si efectivamente el plazo fijo le está generando un rendimiento mayor que la inflación del periodo? Porque hay más pesos que dólares en el mercado. Y efectivamente eso genera que ante un resultado electoral en las PASO de cualquiera de los candidatos que eventualmente están manifestando que van a converger en un tipo de cambio único, el ganador sería la apreciación del dólar, no la apreciación del peso. El peso seguiría devaluándose, los argentinos buscan refugio en la divisa norteamericana y se desprende de pesos, que hay muchos, y dólares que hay pocos. Damián, gracias por el tiempo. Un placer. Pache, nosotros